Estafadores. Los delincuentes más arteros. Encantadores y sagaces, traicionan la confianza, devastan vidas. Y su mundo es un misterio absoluto. Investigamos a estos delincuentes para presentar una perspectiva sin precedentes sobre la forma en que funciona la mente de algunos de los estafadores más hábiles del mundo. Revelaremos cómo se desentrañaron sus elaborados crímenes para llevarlos finalmente ante la justicia. En este episodio, la increíble historia de uno de los estafadores más prolíficos de Gran Bretaña, quien durante sus más de 25 años de carrera criminal, adoptara al menos 24 aliases conocidos. Un delincuente que no solamente robaba a sus víctimas, sino también ponía sus vidas en peligro. Paul Vint viajaba estafando a sus anchas. Es un hombre de 41 años que vive en un mundo de fantasía. Y es conocido en los tribunales desde los 16. Paul Vint personificaba a figuras plenamente realizadas y de muy alta autoridad, como profesionales, dignos de admiración y respeto. Evidentemente, carecía de ese respeto en su vida real y lo deseaba en forma obsesiva. Nunca me he enfrentado a otro estafador como Paul Vint. Él es un caso aparte. Paul Vint ha cometido más de 100 delitos. Se ha hecho pasar por cirujano en hospitales, aristócrata, playboy, agente inmobiliario e incluso se hizo pasar por Orlando Pownell, el abogado que llevó el juicio del asesinato de Jill Dando, en el Reino Unido. Un tipo tan avesado en el abuso de confianza, que la prensa británica lo conoce como el rey de la estafa. Está tan obsesionado con sentirse una de esas figuras, junto con el éxito temporal que obtiene con ello, que no puede dejarlo. Es algo comparable con una adicción. Lo relevante en este caso es que varios psiquiatras forenses y criminalistas coinciden en que Paul no tiene remedio, ni forma de reivindicarse, se rehúsa por completo a salir de su fantasía. Al parecer, los hospitales son el escenario perfecto de sus ficciones. Para él, un hospital es lo que un parque de atracciones para un niño de 6 años. Y fue en un hospital, donde tuvo lugar la primera estafa conocida de Paul Vint. Increíblemente, este hombre sin formación médica o quirúrgica, llegó a un hospital en Kettering, Northants, Inglaterra en 1983 haciéndose pasar por un médico suplente. Paul Vint robó una bata blanca y un estetoscopio, y comenzó a saquear a enfermos y moribundos, y a robar a los verdaderos médicos. Un año más tarde, Paul Vint practicaba la misma perturbadora estafa, ahora en el Hospital Whittington, en el norte de Londres, Inglaterra. En el ala de urgencias del Hospital Real Whittington, Vint suplantó al Dr. Dominic York. Vint descubrió que un Dr. York se había ido a trabajar a los Estados Unidos, y se presentó como York, diciendo que había vuelto. El tipo irrumpió en Whittington para usarlo como su coto de caza, y estaba dispuesto a todo. Bajo su bata blanca, asumía tareas sin la menor preparación, en todos los pabellones. No había procedimiento demasiado complicado para Paul Vint en el hospital, a pesar de no tener idea de lo que estaba haciendo. Obtuvo radiografías, atendió un pulmón colapsado, y dio 12 puntos de sutura a un hombre con una lesión en la cabeza. Se las ingenió para colarse en varios hospitales, especialmente en Londres, durante ese periodo. Le robaba la bata a un médico, junto con algún instrumento, un estetoscopio o un localizador. Tan pronto se ponía la bata, la reacción de duda o desconfianza de la gente se disipaba. Y se ponían en sus manos con tranquilidad, creyendo que era médico de verdad. La gente creía ciegamente cualquier cosa que les dijera, pero su habilidad para mantener y acrecentar el engaño habla mucho de sus habilidades como estafador. Evidentemente es capaz de improvisar y representar su papel con aplomo convincente, lo que es un rasgo común entre estafadores. Describiendo su incursión en el Hospital Real Whittington en Londres, Paul Vint afirmó que estudió libros de medicina por 6 meses, pasó por un proceso de selección, y ganó el puesto ante 23 médicos cualificados.
Cuando le dije que estaba jugando a ser Dios, y estaba poniendo vidas en riesgo, respondió que eso era falso, porque había estudiado libros de medicina, y que siempre que tenía dudas, los consultaba. Dijo que actuaba en forma responsable. Esa es una muestra del nivel de autoengaño de alguien como él. En realidad, era un tipo común y corriente que llegó de la calle como si nada, y se atrevió a dar consulta y a administrar tratamientos a personas gravemente enfermas. Además del Hospital Whittington, Vint hizo turnos en el Hospital St. Bartholomew al este de Londres, y en el Hospital Hammersmith. En todos estos hospitales dio rienda suelta a su perturbadora conducta. Su autoría en una serie de actos alarmantes está perfectamente documentada. Puso varios puntos de sutura a un hombre que ingresó en urgencias con una herida en la cabeza, y cambió el suero de la línea endovenosa de alguien que se recuperaba de una cirugía. Y se dijo que incluso estuvo presente durante una cirugía cardíaca de emergencia. Estuvo involucrado en varios casos hospitalarios graves. Deliberadamente jugaba con las vidas de los pacientes y las ponía en riesgo, y los manipulaba en un momento muy vulnerable para ellos. En su papel de doctor, Paul Vint había encontrado el entorno perfecto para mantener un suntuoso estilo de vida y cumplir sus fantasías de logro personal y grandeza. Al asumir el papel de un médico, se aprovechaba de lo que podríamos llamar efecto de autoridad o de la bata blanca, porque los médicos son un tipo de profesional que normalmente genera mucha confianza. Y eso es algo que los estafadores procuran, buscan hacerse pasar por una figura de autoridad. Por supuesto, la gente tendrá una actitud distinta con el Dr. Vint que con Paul Vint. Así ganaría el respeto y la confianza de otras personas, y podía aprovecharse de ellas. Paul Vint se convirtió en un personaje como Walter Mitty. Estaba convencido de que era médico. Eso le hacía sentir autoridad sobre esos pacientes, y estaba convencido de que les ofrecía los mismos cuidados que cualquier médico. ¿En qué medida era consciente de que puso la salud, e incluso la vida de los pacientes en riesgo, por no hablar de su estado emocional? Y otra pregunta, ¿qué tanto llegó a importarle, en caso de que hubiera sido consciente de ello? Como fuera, es claro que no se conduce bajo los mismos procesos emocionales que la gente normal. Y no habría sido consciente de la misma forma que tú o yo. Y este fue solo el comienzo de su notoria carrera como estafador compulsivo. Nadie imaginaba la audacia y los extremos a los que llegaría Paul Vint. Ni su imaginación, ni sus delitos, tenían límites. Y cuando salía del hospital, Vint frecuentaba los clubes nocturnos, donde seducía mujeres mediante sus identidades falsas, y no solo les robaba el corazón, sino también su dinero. Afirmaba que tuvo relaciones con 1000 mujeres, haciéndose pasar por aristócratas y abogados famosos. Incluso, uno de sus abogados dijo que a su lado, Walter Mitty era un mero informante. Paul Vint es un estafador obsesivo, cuya carrera abarca 3 décadas de fraudes perturbadores e inquietantes. A principios de los 80, suplantó a médicos para infiltrarse en hospitales, donde administró tratamientos que arriesgaron la vida de los pacientes que esperaban atención médica genuina. Se justificó diciendo que respondía oportunamente y quizás salvó algunas vidas, gracias a los libros de medicina, que se instruía a fondo, y que el procedimiento particular de la atención de urgencias le favorecía, cuando no sabía qué hacer en algún caso, porque podía pasárselo a alguien más. No se puede soslayar lo serio que es que haya suplantado médicos y estuviera realizando tareas hospitalarias. Era un estafador, en el sentido más preciso del término, que aprovechaba ese entorno para robar a la gente. Pero Paul Vint no solo buscaba dinero, ni ese sentimiento de logro. También usó sus habilidades embaucadoras fuera de los hospitales. Cuando no estaba jugando con la vida de los pacientes, recorría los clubes nocturnos en busca de mujeres. Vint afirma haberse acostado con 1000 mujeres, las llevaba a la cama, y luego tomaba su dinero. Según los informes, Vint seducía a las mujeres en los clubes, diciéndoles, «Puedes confiar en mí, soy médico». Una de esas mujeres la escuchó de su viva voz.
Bailaban en un club nocturno y Vint toqueteaba su pecho, diciendo, relájate, soy médico. Las chicas bajaban la guardia con Paul Vint, al sentir que estaban ante alguien con la autoridad de un médico. Y, aún más importante, Vint se sentía más confiado detrás de su máscara. Seguramente era incapaz de impresionar a las mujeres sin esa máscara, pero como Dr. Vint o Paul Vint, abogado, se sentía irresistible. Y eso aumentaba sus posibilidades de conquistarlas. En todos los casos que llevé, embaucó a mujeres. Y era parte de su fraude. Algo muy interesante es que embaucó a mujeres de buena posición social, mujeres maduras, con carreras muy exitosas y empleos muy bien pagados. Y quizás fueron quienes se identificaron más con las ficciones de Vint. Algunas de las mujeres con las que hablé decían que era muy cariñoso con ellas. Y quizás debido a que sus fraudes le dejaban buen dinero, se daba el lujo de gastar en grande con ellas. Siempre con la idea de obtener de cada una mucho más de lo que invertía en ella. Haber comenzado a estafar mujeres no lo apartaría de los hospitales. Pero su primera temporada exitosa de estafas no iba a durar para siempre. Salieron a la luz los perturbadores embustes que lo mantuvieron en la sala de urgencias entre el 83 y el 84, y fue arrestado. En los años 80 tuvo un par de sentencias. La primera fue de 1 año y medio, por robo de batas e instrumental y por suplantar a un médico. Sus abogados defensores afirmaron que Vint padecía alguna enfermedad mental o psicosis. La juez rechazó esa defensa, porque era claro que Vint actuó en forma temeraria y potencialmente mortal, y le impuso una dura sentencia de 5 años en el 84. Por supuesto, no estuvo dispuesto a aprender de ello. Al salir de prisión, Paul Vint volvió rápidamente a sus costumbres camaleónicas, ahora con una nueva táctica. Decidió que la mejor vía hacia la riqueza y el corazón de las mujeres era adoptar la personalidad de gente rica, eminente y exitosa. Y robó las herramientas necesarias para crear la ilusión de riqueza y poder. Nadie puede afirmar si robaba para convencer a la gente de que era muy exitoso, o si convencía a la gente de que era exitoso, para que le ayudaran a robar. Quizás, ambas opciones son ciertas. Afirmaba ser el duque de Arundel, y se inventó la personalidad de un aristócrata llamado Pierce Oppenheimer para estafar y seducir. La policía le seguía la pista de cerca. Y lo arrestaron varias veces. En 1988, volvió a prisión para cumplir una condena de 4 años. Sentirse Pierce Oppenheimer o algún abogado famoso lo transformaba por completo. Y mantenía su transformación todo lo posible. Supongo que eso revela una autoestima sumamente baja en lo más profundo de su psique. Y necesitaba esa clase de máscara para salir a la calle, aun sabiendo que terminaría mal. Paul Vint personificaba a figuras plenamente realizadas y de muy alta autoridad, como profesionales dignos de admiración y respeto. Evidentemente, carecía de ese respeto en su vida real y lo deseaba en forma obsesiva. En 1993, libre de nuevo, Paul Vint volvió a embaucar en instituciones hospitalarias. De nuevo jugaba con la vida de los pacientes, haciéndose pasar por médico, para acrecentar su ego y su billetera. En 1993, se infiltró en el Hospital St. James en Leeds, Inglaterra, antes de burlar la seguridad del Hospital del Distrito de York, donde su estafa alcanzó nuevos niveles de crueldad hacia sus víctimas. Dijo a los padres de una niña de 17 años que sufrió un grave accidente, que su hija viviría, y 6 horas después murió. Fue un nuevo nivel de imprudencia emocional. No era de esperarse que un estafador considerara las consecuencias de sus actos, pero eso revela su nivel de egoísmo y frialdad. Quizás disfrutaba esa crueldad emocional. A ello, se suma que pudo haber matado a alguien al pronunciar un diagnóstico falso o emprender una operación de emergencia innecesaria. Al dar esperanzas a los padres de una niña que terminó por morir, manifiesta un claro desdén por las emociones de los demás. Y es algo terrible.
Una vez más se descubrió su engaño, y fue recluido brevemente en un hospital psiquiátrico en Yorkshire. Al salir, en 1993, fue a Lancashire, Inglaterra, e irrumpió en el Hospital Real Preston, listo para representar su papel de cirujano. En el ala general de Preston, se le asignaron tareas de anestesista en una ocasión. De nueva cuenta estaba ejecutando decisiones de consecuencias inimaginables. Cuando lo traté en el Hospital Real Preston, en el 93, curiosamente durante las fiestas navideñas, dijo que era el suplente del director de cirugía que estaba de vacaciones. Conocía el funcionamiento de un hospital. Fue a la sala de comunicaciones y robó el localizador del director de cirugía, accediendo a todos sus mensajes. El director de cirugía era parte del equipo de urgencias graves. Si durante ese periodo de Navidad y Año Nuevo hubiera ocurrido alguna urgencia, no habría podido ser contactado, porque Paul Bint tenía su localizador. Cuando interpretaba ese papel del Dr. Bint, seguramente vivía a fondo su fantasía. Aquellos a quienes atendía eran solo actores menores para él, porque él era la estrella. Eran solo herramientas al servicio de sus fantasías. Quizás ni siquiera los consideraba personas reales. Su principal motivo para entrar en los hospitales era robar. Sabía que había un botín en los vestidores de los cirujanos que estaban en quirófano. Encontraba tarjetas bancarias en sus billeteras y las sustraía para utilizarlas por algún tiempo. Paul Bint es un narcisista compensatorio. Eso significa que percibe su realidad tan inadecuada que necesita escapar de ella a toda costa. Y construye un mundo de fantasía. Siempre se rodeará de fantasías de sí mismo como alguien seguro, brillante y exitoso en cualquier cosa que haga. También hay un elemento de control y poder, especialmente en su trato con las mujeres. Haciéndose pasar por médico, entraba en contacto con personas con las que luego establecía relaciones. Una mujer de Preston, con la que tuvo una relación, comenzó a sospechar de él. Todo el tiempo estaba hablando de sus actividades como médico en el Hospital Real Preston. Era su único tema de conversación. Y cuando salían, no dejaba de referirse a que era médico. Luego de convivir con él durante semanas, se convenció de que simplemente no era cierto. Era una mujer inteligente. Su madre también compartía sus sospechas sobre Paul Bint. Esta mujer contactó a la policía, y salió a la luz la verdad. Paul Bint siguió mintiendo, aún bajo custodia. Dio información falsa durante su arresto. Decía ser el Dr. David Watkin, cuyos datos obtuvo de una billetera que robó en el Hospital Real Leicester. Durante el interrogatorio, insistía en que era otra persona, hasta que le dijimos que sus huellas dactilares lo habían delatado. Que ya sabíamos que era Paul Bint, y conocíamos su historial. Entonces dijo que cooperaría, pensando en que quizás podría salir bajo fianza. Pero no había ninguna posibilidad de ello, porque era evidente que huiría y reincidiría. Se le negó la libertad bajo fianza y se le sentenció a 5 años en prisión en octubre del 94. Sin embargo, Michael Tomney tuvo una idea para evitar que Paul Bint volviera a defraudar en hospitales. Tras su liberación en el 96, acordé con el Servicio de Salud la creación de un sistema de alerta temprana. Cuando Paul salió de prisión, informé a todos los hospitales y las fuerzas del orden del país que estaba libre. Y ese sistema de alerta temprana sigue vigente. ¿Pero cómo pudo mantener su engaño por tanto tiempo?
Al explorar su pasado, surgen pistas que explican su insistencia en robar en hospitales. Él explicó que cuando tenía 12 años, ingresó en el hospital para someterse a una operación de apéndice. Dijo que debido a la separación de sus padres y a un entorno familiar difícil, allí fue la primera vez que experimentó cuidados y amor incondicional, y un entorno que le hizo sentir seguro. Así fue como empezó su obsesión. No ocultaba el entusiasmo que le provocó esa experiencia hospitalaria. Fue claramente un catalizador de su conducta posterior. Cuando Paul fue al hospital a que le extirparan el apéndice, el cuidado que recibió del personal médico fue quizás el mejor que había recibido hasta ese momento. Eso es algo muy triste, porque sugiere el origen de sus fantasías. Aunque por supuesto, no justifica en absoluto su comportamiento, que es mucho más complejo y extraño. No se debe atribuir toda una vida de conducta patológica a un incidente como ese. Pero nos da una pista en cuanto a sus motivaciones. Evidentemente, encontraba atributos positivos en los médicos y los hospitales. Se sintió feliz, seguro y atendido en un entorno hospitalario. Y más tarde, haciéndose pasar por médico, sintió que adquiría esos mismos atributos: respeto, admiración, atención y autoridad. La clase de cosas que lo motivaban. Su necesidad de evasión surgió en la infancia, cuando descubrió que hacerse pasar por otras personas le ayudaba a tratar con sus sentimientos. Y al afirmar que en realidad estaba ayudando a los demás, trata de justificar una conducta totalmente ilegítima. La estructura de su personalidad es tan débil como fuerte su capacidad de autoconvencimiento. Una de sus exnovias me dijo que el problema de Vint es que no es capaz de admitir que es un hombre común. En 1996, Paul Vint estaba libre de nuevo, y su obsesión por vivir sus fantasías era más fuerte que nunca. Ahora, este estafador obsesivo tenía un nuevo destino en mente. Y se fue al norte, a Escocia. Cuando miré hacia afuera, se había ido y el auto no estaba. Me pareció muy extraño, porque yo tenía las llaves del auto. Desde los 80, Paul Vint había estado entrando y saliendo de prisión. Durante 25 años se dedicó a la estafa, actuando como personalidades de relieve y embaucando sin miramientos. Su estafa preferida era infiltrarse en hospitales y hacerse pasar por un médico. Administraba tratamientos peligrosos y potencialmente mortales, y robaba al personal y a los pacientes. Al asumir esa identidad, quizás en su mente perversa de alguna forma adquiría todos esos atributos que tanto admiraba, como respeto y poder, sin tener que trabajar. Luego de cumplir condena por su última estafa hospitalaria, no pasó mucho tiempo antes de que Vint comenzara a estafar de nuevo. Sus estafas dejaron de ser solo hospitalarias. En el 2000, Vint compareció ante la corte luego de engañar a directivos ferroviarios para que lo hospedaran en un hotel de lujo en Edimburgo, haciéndose pasar por Lachlan Campbell Breardan, el experto en el juicio por el atentado de Lockerbie, y esta no sería la última vez que se haría pasar por un abogado famoso. Tras su liberación, Vint volvió a Escocia y siguió estafando. En 2001, se hizo pasar por un millonario magnate inmobiliario. Vint, bajo un alias, concertó una cita en un concesionario de automóviles de lujo, y dijo tener interés en un modelo deportivo. Se presentó como Paul Blenheim. Dijo que era agente inmobiliario y corredor de propiedades, y que llegó a Glasgow ese día a ver un club nocturno que estaba en venta en el centro de la ciudad. Dijo que vio un anuncio de nuestros autos y llamó por teléfono. Se hacía pasar por un millonario, un empresario con un perfil bajo, pero mucho dinero. Se presentó sin el menor recato y con ropa muy elegante, por supuesto. Sí, iba muy bien vestido. Y sus modales eran de alguien bien educado. Su forma de hablar era muy convincente.
Parecía todo un empresario exitoso. Su modus operandi empezaba con esa apariencia de éxito. Y vestía un traje Versace de 3.000 libras que había conseguido en un mercado de beneficencia. Llevaba el Financial Times bajo el brazo. Tendría un teléfono móvil muy moderno y una agenda electrónica. Exageraba tanto. No debería reírme, aunque esto tiene un lado muy gracioso. Decía que era dueño de un hotel en Mauricio, un club nocturno y varias propiedades en Edimburgo y Londres. Y a primera vista, parecía un cliente seguro, la clase de persona que cualquier vendedor desea encontrar. Dijo que estaba interesado en un superdeportivo. Miró algunos autos y solicitó una prueba de manejo en un Ferrari. Durante la conversación, soltaba datos específicos que había investigado sobre los autos. Además, había estado al mando de un Porsche, un Bentley o un Aston Martin alguna vez. Tenía experiencia con ese tipo de autos. Ya había robado algunos de ellos. Los estafadores integran elementos reales en sus mentiras. Es mucho más fácil creer un embuste si alguna de sus partes es verificable. Accedí a darle una prueba de manejo en el Ferrari. Me pareció demasiado ostentoso para su estilo. Y le comenté que el Aston Martin le vendría mejor, porque es un deportivo diseñado más para la elegancia. Normalmente, los clientes piden pruebas para sentir los automóviles. Yo conduje el Ferrari, y para el Aston Martin lo dejé conducir, mientras yo iba en el asiento del pasajero. Y anunció que estaba dispuesto a comprarlo. Hizo algunas llamadas, supuestamente solicitando un giro bancario. La venta parecía ir bien. Ross Campbell y su cliente, el señor Blenheim, alias de Paul Vint, solo debían esperar a que el banco procesara el giro para cerrar el trato. Decidimos parar para almorzar, y llegamos a un bar que acababa de abrir. Entramos, aparcó el auto. Yo recogí la llave, y lo cerré. Pasamos al bar. Y mientras este tipo hablaba por teléfono, yo pedí un par de bebidas y bocadillos. De pronto dijo, salgo a hacer una llamada. Campbell creyó que solo habría salido un momento, y en realidad fue directo al auto y lo robó. Se fue, llenó el tanque y ni siquiera pagó por la gasolina. Llegaron las bebidas y los bocadillos. Lo busqué, para avisarle, y miré hacia afuera, y se había ido, y el auto ya no estaba. Me pareció muy extraño, porque yo tenía las llaves del auto. Todo había sido mentira, y le había robado el auto. Nunca hubo un giro bancario, ni intención de pagar. Sin que Ross Campbell supiera, Vint tomó las llaves de repuesto del Aston Martin en la sala de exposición, cuando veía el historial de servicio del auto. Había atacado de nuevo. Campbell solo podía avisar a la policía, y esperar a que apareciera su deportivo de 55.000 libras. El Aston Martin fue recuperado 4 días después, con casi 1.500 kilómetros recorridos. Parece que lo usó para visitar a varias mujeres a las que entonces estaba estafando. Y causó más de 15.000 libras de daños al auto. Cuando la policía vino a verme, tomaron su filiación y me mostraron fotografías. Y me dijeron, este tipo es un estafador, y tiene un largo historial. Es uno de los embaucadores más buscados de Gran Bretaña. Una vez más, la policía arrestó a Vint, y lo puso tras las rejas. Al salir de prisión, en 2002, Vint se lanzó inmediatamente a su siguiente estafa. Y en ella, reuniría hábilmente muchos de los elementos de sus crímenes anteriores, haciéndola la más compleja hasta ese momento. Fue liberado el 11 de diciembre. Llegó a Londres el día siguiente. Y simplemente no pudo evitarlo. Es muy difícil ayudar a los mentirosos compulsivos. Los psicólogos afirman que ellos creen que son normales y que son los demás los que tienen problemas. Los hospitales estaban de nuevo en sus planes, pero esta vez, no se haría pasar por médico, ahora, iba a ser un paciente. Al igual que en 2000, Paul Vint se presentaba una vez más como un abogado británico de alto perfil. Esta vez,
dijo ser el famoso abogado Orlando Pownell. Se hizo pasar por Orlando Pownell, un muy eminente consejero de la reina. Un hombre muy conocido y respetado. Fue fiscal en el juicio contra Barry George por el asesinato de Jill Dando. También tuvo que ver en un caso de alto perfil, el asesinato de Daniel Jones, ocurrido en Chelmsford. Orlando Pownell, el fiscal en el juicio por asesinato de Jill Dando, tenía mucha atención de los medios en esos años. Estaba en los periódicos y Paul Bint habría visto su nombre. Y Bint lo vio como un personaje sobre el que la gente leía. Quizás por eso, usurpó su identidad. Solo 2 días después de haber salido de prisión en Escocia, Bint tenía un nuevo alias, y junto con su nueva identidad, tenía una historia convincente e inspirada con la que haría su estafa más ambiciosa hasta el momento. Según sabemos, volvió a Londres sin dinero y sin dónde quedarse. Y buscó admisión en al menos 3 hospitales locales. En los 3 casos dijo lo mismo, que era el abogado Orlando Pownell. Había estrellado su Aston Martin y sospechaba que tenía lesiones internas, porque tenía dolores. Y se sometió a algunos estudios. Mencionó que era alérgico al yodo, por lo que ciertas pruebas no se podrían realizar. Un estudio que sí le realizaron indicaba una cantidad preocupante de sangre en su orina, y los médicos decidieron mantenerlo en observación algún tiempo. Yo estoy segura de que esa sangre la puso ahí él mismo. No tuvo el accidente del que hablaba. Se había caído del tren. Fiel a su estilo, este nuevo engaño de Bint nutría su ego con fantasías. Cuando dio su historial médico, no pudo resistirse a agregarle partes fantásticas. Y según recuerdo, en una de las notas de ese historial médico, Paul Bint dijo que recibió algunas heridas de metralla, porque afirmaba que estuvo ahí cuando detonó la bomba de Hyde Park. Algo tan simple como un historial médico. Pero nada podía ser simple para Bint. Sus transformaciones al estilo de Walter Mitty eran absolutas. Se sentía cada personaje que actuaba. Se considera a sí mismo esa persona. Y esta nueva estafa combinaba elementos relevantes de las anteriores. Le gustan los deportivos, aunque nunca usó uno que le perteneciera. Cuando se hizo pasar por millonario en Escocia, no podía quedarse sin uno. Al llegar a Londres, curiosamente dijo haber estrellado su deportivo, mezclando verdades a medias con mentiras completas. Lo arrestaron por robar el Aston Martin, pero usó el accidente en ese auto cuando dijo ser Orlando Pownell, lo que le ayudó a mentir con más aplomo, porque parte de su mentira era verdad. Sí estuvo en un Aston Martin. Detalles como el Aston Martin o el traje elegante son esenciales para las estafas, especialmente el tipo de fraude que intentaba hacer. Bint conocía el dicho, como te ven, te tratan, y sabía que su aspecto era lo más importante. Y eso se basa en un aspecto importante de la confianza. Si quieres pasar por millonario pero no lo pareces, levantarás sospechas inmediatamente entre tus víctimas. Y te tratarán con desconfianza. Es una costumbre de los ricos, que les hace creer que pueden identificar a quienes intentan estafarlos, que pueden detectar a los farsantes, cuando en realidad es más probable que acepten a quienes se parecen a ellos, solo en su aspecto. Para Bint, solo actuar como un millonario no era suficiente. Necesitaba los adornos, como el auto deportivo, las mujeres y las mansiones. Para él, eran accesorios que reforzaban su sensación de poder. Hay continuidad en sus historias, en el sentido de que puede adaptar y desarrollar un tema. En este caso, sus años de prisión entre los 2 incidentes interrumpieron esa continuidad.
Recién salido de prisión, Paul Vint encontró una solución única al problema de no tener un lugar donde dormir, y su solución le garantizaba cuidados y atención constantes. Le había quitado el lugar a otro paciente que quizás lo necesite más. Pero tenía cama y comida, y un buen lugar donde pasar Navidad. Tenía alojamiento y alimentos. Y estaba rodeado de enfermeras y médicos que atendían todas sus necesidades. Algo que motiva a los estafadores es la necesidad de probarse a sí mismos que están por encima de los demás, que van un paso adelante y mantienen esa ventaja. A Paul Vint, eso seguramente le estimulaba, y era parte de sus motivaciones, lo cual es común en la mayoría de los estafadores. Siempre buscaba sumarse un punto contra cualquiera, y demostrarse que era más hábil y más artero que los demás. Paul Vint sabía que su estafa en el Hospital Universitario de Londres tenía los días contados. Y desde su cama, se concentró en una doctora que se convertiría en su próxima víctima. Comenzó a seducirla, y ella cayó en la trampa. No iba a desconfiar de Orlando Pownell. Pronto intercambiaron números, según recuerdo, mientras estuvo ingresado, y ella no había tenido nada que ver en su tratamiento. Al salir del hospital, él la contactó inmediatamente. Y no tardaron en reunirse en persona. Él le dijo que tenía problemas con su alojamiento. Dijo que su padre tenía una mansión en Londres y por alguna razón no podía quedarse allí. Ella se dejó convencer y le ofreció una habitación en su casa que solo usó por un breve periodo, pero le dio acceso a sus pertenencias, su dinero y demás. Vint abusó de esa generosidad. Le robó una computadora portátil, cheques y dinero. Decía que solo los había tomado prestados, pero nunca devolvió nada. Además, sustrajo varias tarjetas de crédito, que utilizó para comprar trajes sumamente caros. Se vistió de pies a cabeza con ropa de marca. Poco después, ella comenzó a sospechar. Fueron a una fiesta, y él no llevaba ni un centavo. Dijo que había olvidado su billetera, y le pidió que le prestara algo de dinero. Se fue volviendo más y más descarado, en cuestión de pocos días. Era un tipo que hablaba mucho, y hacía muy poco. Además, ella lo sorprendió esculcando entre sus cosas, lo que confirmó sus sospechas. Finalmente, en Nochebuena, ella le pidió que se fuera. Poco después de haberle pedido que se fuera, la incauta e inocente doctora escuchó una noticia escalofriante. Orlando Pownell estaba de vacaciones en Barbados, con su familia, lo que significaba que le había abierto las puertas de su casa a un impostor. Avisó inmediatamente a la policía. El verdadero Orlando Pownell estaba fuera del país en ese momento. Estaba muy lejos, vacacionando con su familia. La policía intervino tan pronto se descubrió el engaño. Y muy rápidamente sospechó que se trataba de Paul Vint. La búsqueda de Paul Vint, el rey de la estafa, estaba en marcha. Paul Vint había estado estafando durante más de 25 años, mediante muchos alias. A lo largo de su carrera como estafador, hay un motivo recurrente, ya sea fingiendo ser médico o paciente, los hospitales le obsesionan. ¿Pero es solo un estafador oportunista? ¿Alguien con un trastorno sociopático? ¿O sufre algún problema psicológico, como el síndrome de Munchausen, en el cual el sujeto finge una enfermedad para obtener atención? En el caso de Vint, los expertos creen que sus motivaciones son más complejas. Quienes padecen el síndrome de Munchausen necesitan atención desesperadamente y están dispuestos a someterse a procedimientos médicos, incluso dolorosos, con tal de tener esa atención. Y el mismo mecanismo se observa en el caso de Vint, pues logró obtener la atención que anhelaba.
Se podría decir que Paul Bint padece el síndrome de Munchausen, pues fue capaz de fingir síntomas de enfermedad física para recibir atención y cuidados. Pero no hay que olvidar que Bint estuvo dispuesto a fingir ser médico, no solo paciente. Por ello, creo que lo relevante era acceder al entorno hospitalario, donde podía desarrollar sus fantasías. Lo cual me hace pensar que es más seguro definirlo como un narcisista. Los narcisistas se interesan más en fantasías sobre sí mismos, como gente especial con poder e importancia, que goza de un trato exclusivo. En 2002, 2 semanas después de salir de prisión en Escocia por haber robado un Aston Martin, Bint recorría los hospitales de Londres. Ahora como paciente, en lugar de médico. Afirmaba ser el eminente abogado Orlando Pownell, y decía que había estrellado su Aston Martin y tenía lesiones internas. Luego de haber obtenido alojamiento y comida gratis en el Hospital Universitario de Londres, Paul Bint engañó a una doctora para que le hospedara en su casa. Cuando descubrió que le había estado robando, le pidió que se fuera. Más tarde confirmó que Bint no era quien decía ser, y avisó a la policía. Bint se quedó sin techo, y sin saber que la policía lo buscaba de nuevo, intentó repetir su estafa. Hizo una llegada dramática en ambulancia al hospital Hemel Hempstead, cerca de Londres. Es Nochebuena, no tiene dónde dormir, y aparece en otro hospital, el Hemel Hempstead. Según recuerdo, llegó en ambulancia a la sala de urgencias. No sé cómo lo hizo, pero una vez dentro, repitió su misma historia. Famoso abogado estrella su Aston Martin, sospecha lesiones internas, hay sangre en la orina. Sin sospechar que la policía estaba al tanto de su último engaño, y ya iba tras él, Paul Bint invadió un hospital más, y robaba a sus anchas. El dinero de los pacientes desaparecía. Su compañero de habitación fue el primero en reclamar. Y le siguió Bint mismo, diciendo que le habían robado una suma mucho mayor que a su compañero. Bint culpó al personal del hospital y logró que les reembolsaran lo robado. La hija de su compañero de habitación lo apoyó decididamente. Si eres una persona ingenua y alguien se toma el tiempo para conocerte y descubrir cómo manipularte, es muy difícil no ser víctima de una estafa. Paul Bint fue dado de alta del hospital Hemel Hempstead, y al verse de nuevo sin techo, se dirigió a un tercer hospital, con exactamente la misma historia. Salió de Hemel Hempstead, e inmediatamente obtuvo admisión en el hospital Whittington. Ahí permaneció hasta la víspera de Año Nuevo. Durante su estancia, en una de sus conductas más bajas, robó una tarjeta de crédito a su compañero de habitación, quien estaba muy grave, y terminó falleciendo, y sin recato, usó su tarjeta para invitar a cenar a una chica que conoció en el segundo hospital. Parece guapo, pero de cerca, verás que se tiñe el pelo, y que no es tan joven como él dice. Pero se presenta con su traje elegante y muestra su billetera llena de dinero. Cuando estuve con Bint en Edimburgo, recuerdo haberlo visto con más de 2.000 libras en efectivo. Y era muy evidente cómo logró embaucar a sus víctimas. Aparentaba todo lo que no era. Te hacía creer que era un tipo interesante y con mucho dinero con el que ibas a pasarla bien. Aprovechaba lo que los psicólogos llaman efecto halo, que quiere decir que si la gente te encuentra guapo o encantador, será más fácil que te atribuyan características que no tienes, como confiabilidad o inteligencia. Victimizaba a ciertas personas, ya sea porque lo adulaban o porque eran más fáciles. Por ejemplo, la chica que invitó a salir con la tarjeta robada. Su padre había ingresado grave al hospital en Nochebuena. No estaba en sus cabales cuando conoció a este hombre, que era demasiado bueno para ser real. Bint obtenía mucha validación en términos financieros, sexuales y sociales con sus engaños.
Disfrutaba profundamente el efecto que provocaba al hacerse pasar por un abogado o una personalidad de renombre. El dinero no era su única motivación. El refuerzo emocional al sentirse importante y la admiración de los demás son parte de la recompensa para estafadores como Vint. El 2 de enero, poco más de 3 semanas después de salir de prisión, y luego de robar en varios hospitales, la policía sorprendió a Vint gracias a una de sus debilidades: las mujeres. Una joven que se resistió a los intentos de Vint por seducirla en el hospital, accedió a ayudar a la policía, y concertó una cita con el estafador. La policía interrumpió su velada romántica. Según recuerdo, una mujer que resistió sus intentos de seducirla aceptó ayudar a la policía y lo contactó. Le dijo que quería verlo, y en cuanto apareció, la policía lo detuvo. Paul Vint no es tan buen estafador. Fue descubierto en casi cada ocasión que estafó dinero o bienes. Pero su capacidad para adoptar identidades fantásticas que le trajeran respeto y reconocimiento es fascinante. En términos de imaginación y fantasía, es todo un éxito. Pero como estafador, es un desastre. En octubre de 2003, Paul Vint se declaró culpable de cargos que incluían robo y abuso de confianza. El juez le espetó: usted provocó a sus víctimas angustia, pérdidas materiales y serios agravios. Además, mencionó un informe psiquiátrico que diagnosticaba a Vint un trastorno psicopático sin tratamiento conocido, por lo que su caso no se consideraría bajo la ley de salud mental. Paul Vint fue sentenciado a 4 años con 4 meses de prisión. Ha representado a cerca de 25 personajes diferentes, cada uno una versión de su propia personalidad. Algo increíble. Ahora la cuestión es si Paul Vint por fin ha comprendido quién es, o si aún es ese niño sorprendido en un hospital. La carrera de estafador de Paul Vint es un caso sin precedentes. No solo por su audacia y perseverancia, sino por el efecto que le provoca su falsa notoriedad. A diferencia de otros estafadores que prefieren mantener un perfil bajo, Vint ha buscado a la prensa, e incluso ha dado entrevistas a revistas de moda. Estoy segura de que Paul Vint disfruta que la gente escriba sobre él y la atención que recibe como estafador. La gente suele ver a los estafadores como pícaros oportunistas, sin pensar que en realidad son delincuentes peligrosos. Y esta quizás también es una identidad atractiva para un tipo con un concepto más bien bajo de sí mismo. Se ha ganado su lugar en la de por sí extravagante historia británica del crimen. La policía lo llamaba el rey de la estafa, y los tabloides lo han descrito como el estafador más cruel de Gran Bretaña. Paul Vint ha cometido más de 100 delitos, ante los tribunales ha comparecido más de 20 veces, y suma casi una década bajo custodia. Ahora está libre, y se teme que vuelva a estafar. No me sorprendería si Paul Vint reincide en cuanto pueda. Su negativa a someterse a la ley al menos un día es total. Los tipos como Vint no se reforman, porque no saben hacer otra cosa. ¿A qué más podría dedicarse? ¿Podría llevar una vida normal? Creo que él sabe que no. No creo que haya aprendido nada. Dudo mucho que haya aprendido de sus errores. Creo que reincidirá y lo arrestarán de nuevo. Por más pícaro y simpático que parezca, y por más detalles graciosos que se hayan escrito sobre este personaje camaleónico, es un siniestro criminal y es peligroso. El mejor lugar para Paul Vint está en prisión.